Buenos días, queridas hermanas y amigas. Hoy vamos a continuar el estudio que venimos haciendo de avivar nuestra relación con nuestro gran Dios. Nosotros estamos estudiando en buscar al Señor cada día en nuestro devocional, en leer la palabra de Dios y en meditar en ella. Hoy vamos a estudiar un poquito sobre lo que es el perdón. Todos nosotros pensamos que el perdón es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado, y qué bueno que ese perdón nos haya servido para tener una relación con el Señor y para que ahora podamos experimentar una relación y una salvación eterna que tenemos con Él. Es fácil para nosotros haber experimentado el perdón del Señor, pero es muy difícil como humanos poderlo otorgar o perdonar a las personas. Si nosotros leemos en Miqueas 7:18, que dice: ¿dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y que pasa por alto los pecados de su pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Qué bueno. Gloria a Dios por el Señor, gloria a Dios por su perdón infinito. No hay otro Dios, solamente nuestro gran Dios misericordioso. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios en su infinita misericordia nos libera de la deuda a través del alto costo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ese fue el costo que tuvo que pagar su Hijo, y fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Él nos perdonó. Vamos a ver 3 aspectos de cómo podemos perdonar a las demás personas, a nuestro prójimo. El primer aspecto es perdonar sin medida. ¿A qué me refiero con eso? A que yo perdono no solamente los pecados pequeños, sino los pecados grandes que yo considero que son grandes o son pequeños, porque para el Señor todos los pecados son iguales, todas las faltas son iguales. Entonces nosotros podemos ver que a nuestro Señor Jesucristo, cuando lo crucificaron en la cruz, vimos a los romanos cómo lo latigaron, cómo lo escupieron, cómo lo insultaron, le pusieron una corona de espinos y le clavaron en esa horrible cruz sus manos, sus pies. Aún en su costado dice que con una lanza fue herido. Y aún el Señor tan hermoso allí crucificado suplicó a su Padre. Lo podemos ver en Lucas 23:34, suplicando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sería tan fácil para nosotros decir lo mismo: Padre, perdona a las personas que nos han hecho daño porque no saben lo que hacen. El Señor no se puso a ver al hombre que le puso la corona de espinas, a los que le dijeron crucifícalos, y decir: a este no lo perdono y a este sí. Él los perdonó a todos. Aún el que callado decía en su mente: crucifícalo, él no es Dios. El Señor dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros liberamos a nuestros ofensores por medio del perdón, descansamos de la prisión de nuestro corazón y somos liberados para poder experimentar el mayor gozo y paz. Podemos decir en oración, como dice Mateo 6:9-12: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Podemos exaltarlo y glorificar su nombre. Y podemos decir: perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Y fuera de eso podemos obedecer el mandamiento del Señor que aparece en Colosenses 3:13. Dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos sus ofensas. Recuerden que el Señor también los perdonó. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo nosotros. Nos cuesta humanamente. Nos cuesta perdonar de la forma que el Señor lo hizo. Nos cuesta perdonar, decir: Padre, perdona a mi ofensor.
pero vimos que cuando yo perdono, libero mi corazón y tengo mayor paz y gozo. ¿Cuál pecado sería demasiado grande que tú no puedas perdonar? ¿Hemos pensado? ¿Será que yo perdono todos los pecados o estratifico unos más grandes que los otros? Yo debo perdonar, como dice el Señor. Debo soportar a mis hermanos y debo perdonar como Cristo a mí me perdonó. Y si tú ves en Miqueas 7:19, dice que el Señor echó nuestros pecados al fondo del océano. ¿Yo puedo hacer lo mismo? Entonces, debo perdonar sin medida. Debo perdonar sin límites. Podemos decir, yo me cuido para evitar que me ofenda. Yo soy tan supremamente buena para que la gente me ofenda, para que la gente me dañe, para que la gente me cause dolor y tristeza en mi corazón. En este tiempo en que nos encontramos en protección y cuidado en nuestras casas por culpa del coronavirus, nosotros podemos tener más problemas, presentar más dificultades y ofensas de las personas con las cuales convivimos. Es inevitable. Y es inevitable que en tu trabajo, en tu casa, tu esposo, tus hijos, aún el celador, aún un hermano en la iglesia, pueda ofenderte, pueda lastimarte y pueda pecar contra ti. ¿Cómo respondo a los que me hieren intencionalmente? ¿Haciendo lo mismo? ¿Buscando venganza? No. El Señor dice en Mateo 18:21, podríamos nosotros preguntarnos, como se preguntó el apóstol Pedro, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y el Señor le dijo al Señor, ¿hasta 7 veces? Pero el perdón del Señor es sorprendente. Él le dijo, no, Pedro, debes perdonar 70 veces 7. El perdón que el Señor requiere para nosotros es un perdón sobrenatural. Yo debo perdonar a mi hermano por una falta 490. Por otra falta 490. Si nosotros sumamos todas las faltas que han cometido nuestros hermanos con nosotros, no es difícil decir tengo que perdonar, pero debo perdonar vez tras vez a mi hermano. El perdón debe ser ilimitado, el perdón debe ser para siempre. Veamos lo que el Señor nos enseña en Efesios 4:2-3. Dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Posiblemente manténganse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Seamos humildes en perdonar, para que haya una unidad, para que haya una reconciliación. Seamos pacientes con las personas. ¿Cuántas personas son pacientes contigo? ¿Cuántas personas te han perdonado? ¿Cuántas veces te han perdonado? ¿Cuántas veces digo yo, Señor, cuántas veces me ha perdonado mi esposo, mi hijo, mi hermano en Cristo? Y el Señor nos está diciendo, debes perdonar 70 veces 7. Me imagino la cara de asombro que tuvo Pedro, igual que la que tú y yo tenemos hoy. Debo perdonar siempre a mi hermano. Debe ser humilde y debemos perdonar a nuestros hermanos para que podamos vivir en paz. El tercer aspecto, cómo perdonar, es perdonar sin venganza. Recordemos, primero, perdonar sin medida, como Jesucristo nos perdonó. Segundo, perdonar sin límites. Quiere decir que debemos perdonar siempre. Tercero, perdonar sin venganza. Veamos un ejemplo en acción y un ejemplo de una persona humana como nosotros, porque ya vimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que nos perdonó, aún sin que las personas que lo hirieron, lo lastimaron, lo crucificaron, le hubieran pedido perdón. Y el Señor pidió a su Padre que perdonara porque seguramente Él ya había perdonado. Y veamos un ejemplo que probablemente esté familiarizado con la historia de José. José sufrió el abuso, sufrió el daño que sus hermanos le causaron porque le tenían envidia, estaban celosos y lo vendieron como esclavo. Lo vendieron a unos mercaderes, fue llevado a Egipto y fue esclavo de Potifar. ¿Recordamos? Allí se consideró como un hombre fiel, leal y era un sirviente de confianza. Pero la esposa de Potifar
al ver a este hombre con tantos atributos, aún su atributo físico, porque dice la escritura que él era un hombre bien parecido, se enamoró de él. Y lo acusó, mintió y lo acusó de que él la iba a violar. Por lo tanto, fue enviado a la cárcel y allí duró varios años, hasta que el faraón estuvo allí y él le interpretó un sueño que fue 7 años de hambre y 7 años de prosperidad. Entonces el faraón lo sacó de la cárcel y lo nombró gobernador. Recordamos esa parte de la historia, pero cuando él salió de allí y con la autoridad que tenía, fue y se le presentó a sus hermanos y él no los acusó, no los trató como ellos lo trataron injustamente, no pensó en castigarlos y los confrontó con amor. Y les dijo, si podemos ver la escritura en Génesis 45, 5 al 8, que dijo Dios, no os entristezcáis, pero cuando no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros, guardaos con vida mediante una gran liberación. ¿Cómo podemos ver que José no buscó venganza ni a quién culpar? Sabía que Dios tenía el control de todo el tiempo y sus propósitos serían cumplidos. Él fue capaz de perdonar a quien le hicieron daño, que fueron sus hermanos, la esposa de Potifar y muchas otras personas, me imagino, y por el contrario, les hizo el bien. Él ni cobró venganza, ni los castigó, ni los maltrató. Por el contrario, nosotros hemos pensado que nos podemos engañar en pensar que hemos perdonado a todos los que han pecado contra nosotros. Mientras el Señor examina tu corazón, piensa, ¿a quién te ha faltado perdonar? Es difícil, es complicado, pero así como José tuvo misericordia de sus hermanos, así como José en la autoridad que tenía como gobernador, ni hizo justicia, ni se vengó de ellos, ni los castigó. Por el contrario, les mostró su misericordia y amor. Hemos hablado de 3 puntos. El primero, perdonar sin medida. Segundo, perdonar sin límites. Y tercero, perdonar sin venganza. Pero no hemos hablado qué es perdonar. Dice que perdonar significa que yo libero a alguien totalmente de su deuda. Eso fue lo que hizo Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que nos liberó del pecado que nosotros teníamos. Por medio del sacrificio nos perdonó. Significa limpiar el registro totalmente de quien ha pecado contra mí. ¿Cuánto nosotros perdonamos o cuánto guardamos en nuestra mente para decir, esta persona me ha hecho esto y tengo la lista guardada? Romanos 12, 18 al 21 dice, vivir en paz, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios. Yo tomaré venganza. Yo le pagaré lo que se merece, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Encenderás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. ¿Se pueden imaginar ustedes a los hermanos de José avergonzados después de que tanto daño le hicieron? Y él, por el contrario, el tiempo que ellos tenían que soportar porque no había comida, no había provisión, él proveyó. Pero esa fue la misericordia del Señor y el propósito divino del Señor, que permitió que José pasara por todo esto para poder preservar la vida de sus hermanos, de su padre, de sus familias. Nosotros podemos experimentar el mismo perdón que el Señor nos ha dado. Nosotros podemos dar a otras personas el perdón que ellos necesitan. Nosotros podemos liberarnos y decirle al Señor, Señor, he perdonado. Señor, yo puedo decir hoy, tengo que perdonar. Por favor, en este tiempo que tenemos de relación con el Señor, de avivar nuestro amor hacia el Señor, por favor, perdonemos a nuestros hermanos. Y vamos a concluir
diciendo que cuando nosotros perdonamos, nos liberamos del odio, del rencor, de la amargura, de la ira. Si vemos en Efesios 4, 31 y 32, dice, libérense de toda amargura, de toda furia, de todo enojo, de palabras ásperas, de calumnias, de toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con los otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, no otros a mí, unos a otros, tal como Dios nos ha perdonado. Así nosotros debemos perdonar, como el Señor lo hizo por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos o rechazar el mandamiento o podemos perdonar y no guardar rencor. Ser libres de verdad en nuestro corazón de la amargura, del odio, del rencor, de la ira, de la venganza. Nosotros podemos ver que cuando yo perdono me libero, tengo gozo, tengo paz y tengo amor y puede mejorar mi relación con otros y mi relación con el Señor. Perdonemos para vivir una vida en libertad. Quisiera que oráramos, quisiera que le diéramos gracias al Señor por su hermosa palabra, por sus hermosos consejos que nos dan. Padre, gracias damos a ti, Señor. Gracias que hemos podido experimentar tu perdón, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder perdonar a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, porque no es fácil. Humanamente nos cuesta, Señor, a perdonar ilimitadamente. Perdonar sin una medida para nosotros que consideremos que es necesaria, Señor, sino como perdonó nuestro Señor Jesucristo. Y a perdonar sin vengarnos, Señor. La venganza es tuya, Padre. Ayúdanos a despojarnos de la ira, del enojo, del odio, Padre del cielo. Clamamos a ti, Señor, porque nosotros podemos obedecerte, Señor, y podamos con paciencia perdonar a nuestros hermanos. En tu nombre hemos orado. Amén. Muchas gracias por haber estado este tiempo pendiente, por estudiar cada día la palabra de Dios. Les bendigo.